Y yo voy a profundizar o hablar un poquito más del tema que estuvimos hablando ahorita en los grupos pequeños, y vamos a comenzar en Colosenses 1 del 3 al 5. Yo no me muevo tanto como Michelle porque tengo una rodilla mala, así es que si me ven que no me muevo mucho es porque no me quiero caer, pero si me caigo, alguien me levanta o me ayuda, por favor. Pero vamos a leer en Colosenses, ahí donde estábamos, en el capítulo 1, y vamos a leer ahí, bueno, estábamos en el 3, pero quiero que leamos en el capítulo 1, en el versículo 3 al 5. Dice ahí: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Me pareció que este versículo tenía mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita en los grupos pequeños, ¿verdad? Porque está la oración, el agradecimiento, pero también está porque dice que ha oído de esa fe que tienen los hermanos, de esas buenas obras, del amor que le tienen a los santos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué era lo que él escuchaba de ellos? Y dice ahí que escuchaba de su fe, de su amor, de la esperanza que tenía en ellos, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que vayamos a leer hoy. Vamos a estar pensando, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas en la Biblia que mostraban eso. Y vamos a hablar acerca de cómo ellos vivían, amaban y servían con abandono. No abandonar, sino con abandono. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Abandonar es dejar algo a un lado, no darle importancia, ni te viene ni te va, ¿cierto? Si tú abandonas algo es porque ya no te sirve o ya no lo quieres, ¿o no es así? Pero con abandono quiere decir con ganas, con ánimo, con una entrega total. Y nosotros queremos ser ese tipo de siervas del Señor, ¿verdad? Queremos estar totalmente entregadas a Cristo. 100% que no haya duda de quién somos, para quién somos y por qué estamos aquí. Ahí en la clase donde yo estaba, ¿verdad? Dijeron varios de los ejemplos, yo diría más comunes, no por decir que son malos, pero más comunes, de mujeres en la Biblia que vemos que estaban entregados a Dios, ¿verdad? Mencionaron a Dorcas, mencionaron a María, ¿verdad? Mencionaron algunas de esas hermanas que estamos más conocidas, pero yo quiero que veamos una mujer en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 4. Hermanas, la Biblia ni siquiera dice cuál es el nombre de esta mujer, pero esta mujer estaba entregada al Señor. Y vamos a ver cómo lo sabemos sin saber su nombre. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito como un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Mi mamá le gustaba mucho decir que la Biblia era como un álbum de fotos, que era la historia de Cristo, y que uno lo podía abrir y ver cómo era el tatarabuelo, la tía hermana, ¿verdad? La bisabuelita de Cristo. Toda esta gente en el Antiguo Testamento nos ayudan a conocer más a Dios, a conocer más a Cristo. Entonces vamos a leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, y vamos a comenzar en el capítulo 8. Nos dice aquí: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero,
para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Y vamos a comenzar ahí. ¿Qué conocemos de esta mujer? La palabra nos dice que era una mujer importante. En el Antiguo Testamento quiere decir que tenía dinero. Era una mujer noble, una mujer rica, que tenía dinero. ¿Y qué más vemos de ella? Que era hospitalaria. Fíjense que dice, lo invitaba insistentemente a comer cuando él pasaba por ahí. Yo me la imagino, lo veía y le decía, ven a comer, ven a la casa, yo te voy a preparar algo, te tienes que quedar conmigo, ¿o no? Y no solo le daba a él, también le daba al criado de él, ¿o no? Pero vemos que ella le insistía. Pero dice después que ella le dice a su marido, me estoy dando cuenta que este es un varón de Dios. O sea que al principio cuando lo hizo, ella no sabía que él era un varón de Dios. Ella no sabía que él era un profeta de Dios, mucho menos uno de los grandes profetas de Dios. ¿Y qué nos dice del corazón de ella? Que ella cuando veía a alguien pasar de viaje, no era como hoy que hay restaurantes en cada esquina y si no llegas al restaurante vas a la gasolinera y ahora hasta las gasolineras tienen McDonald's y Burger King y antes pues te comprabas ahí cualquier cosa. Pero cuando la gente viajaba no tenía dónde llegar. Y ella era tan abierta, aunque tenía mucho dinero, seguro estaba acostumbrada a que la sirvieran a ella, que ella abrió su casa y lo invitó a este señor. Pero ahí no se queda, sino que ella le dice a su esposo, le dice, vamos a hacerle un aposento pequeño. Yo no sé ustedes, pero no es muy pequeño. Si tiene dice ahí que tiene paredes, una cama, una mesa, una silla. O sea, básicamente le hizo un cuarto nada más para él, ¿o no? Y no para que él viviera ahí, sino para que cuando él pasara, tuviera un lugar cómodo para quedarse. En nuestros grupos preguntábamos, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar mi talento para el Señor? Esta señora tenía un talento que era hospitalaria, ¿verdad? Y tenía medios, ¿o no? ¿Y qué usó ella? ¿Qué hizo con las dos cosas? Dijo, las voy a hacer para ser de bendición para este varón de Dios. Ahora vemos algo así mucho más interesante. Dice en el versículo 12, ¿verdad? Entonces dijo, aquí está hablando de Eliseo, le dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces él a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y ahí no solamente vemos que ella estaba haciendo las cosas, dice ahí que él reconoció que él la hacía con esmero, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esa palabra en español? Quiere decir que lo estaba haciendo con muchas ganas, que estaba dando lo mejor, ¿verdad? Que estaba haciendo algo muy bonito. No como yo a veces cuando invito a gente a la casa, porque mi don no es cocinar. Entonces, yo no me siento mal sacando algo del congelador y poniéndolo en el microondas y dándoselo de comer. Pero voy a casa de otras hermanas que desde la mañana se levantan, hacen tortillas de harina, hacen el huevo, el chorizo, ¿verdad? O sea, se esmeran en ese que es su don. Y cada una de nosotros tenemos dones diferentes. Pero él reconoce eso y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella, ¿qué le dice? Nada. O sea que ella también, además de todo, no lo estaba haciendo esperando nada a cambio, ¿verdad? Y esa es otra cualidad que nosotros podemos aprender en esto que estamos viendo, de cómo puedo yo obrar, cómo yo puedo amar, cómo puedo servir, cómo puedo vivir
para el Señor con abandono. Y es que yo no puedo estar esperando nada, ni de Él, ni de nadie. Y escúchenme bien, ni de Él, ni de nadie. Porque es verdad que la gente muchas veces no va a agradecer lo que estamos haciendo, pero a veces hasta queremos que Dios agradezca lo que estamos haciendo, ¿o no? Y es como que se nos olvida para quién estamos haciendo las cosas, ¿o no? Tenemos que pensar en eso. Yo no lo estoy haciendo para que el Señor diga, ¡ay, qué linda Cintia! Mira cómo hizo todo esto para mi siervo. Yo lo estoy haciendo por amor a Él, porque Él era un varón de Dios. Ahora, me parece interesante porque entonces el siervo en el versículo 14, Eliseo le pregunta al siervo, ¿qué pues haremos por ella? Y él le dijo, he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y la llamó, ella se para a la puerta y él le dice, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Interesante eso, ¿verdad? Ella no pide nada, el siervo se da cuenta que no tiene hijo, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tal si... Y me llama la atención porque aquí el siervo sabía que el poder de Dios era tan grande que esa mujer que no tenía hijo, que tenía un esposo viejito, él le dijo, necesita un hijo. ¿Y qué dice Eliseo? El año que viene vas a tener un hijo. Y ella le dice, no hagas burla de tu siervo. O sea, ni ella misma lo creía. Ella decía, se está burlando de mí. ¿Cómo voy a tener un hijo? Interesante después lo que pasa. Concibe, da a luz el hijo y yo creo que han leído la historia, dice en el 18, el niño crece, pero un día vino a su padre que estaba con los segadores y le dijo a su padre, mi cabeza, y el padre dice a un criado, llévaselo a su madre, como siempre hacen los papás, ¿verdad? Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Qué triste, ¿verdad? Ella no le había pedido ese hijo a Dios, ¿verdad que no? Ella no le había pedido ese hijo a Dios. ¿Y qué pasa con el niño? Se muere. Pero fíjense lo que ella hace. Dice, y habiéndolo tomado y traído, en el 21 dice, ella subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella le respondió, paz. Ella como que no le dijo a su esposo, el niño se ha muerto. Pero ¿saben qué? Ella dijo, voy y vengo rapidito. Y eran 26 kilómetros en burro para llegar allá. Pero ¿dónde iba a ir ella? Al varón de Dios. O sea, ¿dónde iba a ir ella cuando estaba en angustia, cuando estaba en dolor? Y lo sabemos porque luego ustedes lo pueden seguir leyendo más adelante. Pero ella no lloró hasta que llegó a los pies del varón de Dios. Y él la vio en tanta angustia que no sabía ni qué le pasaba, ¿verdad? Pero ¿dónde fue? A Dios. Y yo me pongo a pensar, eso no es parte de servir, amar, ¿verdad? Y tener una entrega total a Dios. De también darnos cuenta que cuando tengo un problema, así yo quiera mucho a mi esposo, así yo quiera mucho a mi amiga, así yo quiera mucho a mis hijos, ¿dónde necesito ir primero? A Dios, ¿verdad? En angustia, tengo que ir allá. Claro, esto sabemos que es así, ¿verdad? Pero ella llega allá al varón de Dios y le cuenta, ¿verdad? Le cuenta lo que le pasó. Y fíjense lo que dice en el 28. Le dice, pedí yo hijo a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces ahí ella le reclama,
Si seguimos leyendo la historia, Eliseo viene a la casa, se tira encima del niño. ¿Y qué pasa con el niño? Lo resucita, ¿verdad? El Señor resucita al niño. ¿Y cuál es su respuesta de ella cuando eso pasa, verdad? Su respuesta es adoración a Dios, ¿verdad? Y eso es algo muy importante porque nos enseña, eso nos enseña algo. Pero en el versículo 30, él le dice, en el 29, ¿verdad? Eliseo le dice a Giezi que él vaya primero y le dice la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, ella se iba a quedar pegada con ese varón de Dios, ¿o no? Porque ella sabía que él era el único que le podía resolver. Ella sabía que él era el único que la podía ayudar. Y yo a veces pienso, y ella era así, sin conocer a Cristo. ¡Wow! ¿Se imaginan si tuviera la bendición que tenemos nosotros de conocer a Cristo? De tener al Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad? O sea, ¿se imaginan si nosotros fuéramos ese tipo de persona y además de eso tenemos al Espíritu dentro de nosotros? Grandes cosas pudiera hacer el Señor por medio de nosotros y grandes cosas hace por medio de nosotros, ¿o no? Hace muchas cosas grandes en eso. Y eso es un ejemplo que yo pienso, ¿verdad?, en cuando estamos leyendo estos pasajes, ¿verdad?, acerca de cómo Él quiere que seamos. Y una de las cosas que también, otro ejemplo que quiero ver está en el libro de Samuel, ¿verdad? Y este es un varón, pero quiero que solo veamos unos versículos en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, y después vamos a llegar, como quien dice, al grano, a lo práctico, aunque yo creo que ya estamos aprendiendo cosas prácticas que podemos hacer. Vamos a Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7. Y vamos a leer aquí un poquito, ¿verdad? En el versículo 3. Vamos a leer como 5 o 6 versículos. Primera Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos entre nosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y Él os librará de la mano de los filisteos. ¿Verdad? Samuel está dando consejo al pueblo de Dios. ¿Y qué les está diciendo? Vuelvan a Dios de todo corazón y quiten todos los ídolos. En lo que leímos ahí en la clase, ¿verdad? Decía que necesitamos quitar muchas cosas, ¿verdad? Lo que decía era hacer morir muchas cosas entre nosotros. Pero ¿qué les dice? Preparen su corazón para Jehová y solo a Él servid. Qué bonito ese pasaje, me encanta. Prepara tu corazón para Jehová. Nosotros pasamos mucho tiempo preparándonos para cosas que no son Jehová. Y yo me lo digo a mí primordialmente, ¿verdad? Y con nuestros hijos a veces más. ¿Cuántas horas pasan en la escuela todos los días nuestros hijos? 7, 8. ¿Y ahí están preparando su corazón para Jehová? No. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con nuestros hijos? Todos los días necesitamos llenar su corazón ¿de qué? De la palabra de Dios, para que su corazón vaya siendo abierto para la palabra de Dios. ¿Y qué tal nosotras mismas? Pasamos 7, 8 horas trabajando, ¿verdad? O a veces cocinando, o a veces limpiando, o a veces viendo TikTok, o viendo televisión, o no sé. Y yo cuando estaba estudiando esto, me quedé pensando, ¿verdad? O sea, ¿estoy preparando mi corazón para Jehová? O sea, es como un llamado de atención.
¿verdad? Que nosotros, si queremos vivir, amar y servir con abandono, con una entrega total, tenemos que tener nuestro corazón súper abierto para Jehová. Si leemos ahí un poquito más adelante, dice ahí en el versículo 4, los hijos de Israel quitaron a los Baales y sirvieron solo a Jehová. Los que sabemos la historia de los hijos de Israel, ¿cuánto les duró eso? Pero lo trataban de hacer, ¿o no? Caían, pero lo trataban de hacer. Y es lo que nosotros tenemos que hacerlo, ¿o no? Pero me llama la atención porque dice en el versículo 6, se reúnen en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunan y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Necesitamos pedirle perdón, necesitamos arrepentirnos para que nosotros podamos de verdad vivir una vida de entrega totalmente a Él y decirle, Jesús, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo pienso no sirve. No sirve, lléname de tu Espíritu, ¿o no? Lléname de tu Santo Espíritu, transfórmame, cámbiame, yo quiero estar entregada a ti, yo quiero vivir solamente para ti. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque en el versículo 8 le dicen los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros. Y al final del 9 dice, y clamó Samuel a Jehová, y Jehová oyó. Entonces también tenemos que estar entregados a la oración, ¿o no? Estar en oración constantemente y pedirle al Señor que por favor nos perdone nuestros pecados y que esté con nosotros, ¿verdad? Y bueno, más adelante dice que ganaron esa batalla, ¿verdad? Pero regresando ahí, en el versículo, me gusta mucho el versículo 12, porque dice ahí, tomó Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso ahí el nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ahí vemos otra característica muy importante para poder vivir, amar y servir a Dios con abandono, es darnos cuenta que he llegado hasta aquí porque el Señor me ha ayudado. No porque yo sí puedo, porque yo lo he hecho. Tenemos que reconocer que la única razón que hemos llegado hasta donde estamos es porque el Señor nos ha ayudado. Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero un dedo del Señor que un brazo fuerte de un hombre, ¿o no? Entonces, si el Señor me ha ayudado y me sigue ayudando, ¿hasta dónde voy a poder llegar? Vamos a poder hacer muchas cosas con Él. Entonces vamos a pensar en unas metas que nos vamos a poner, ¿verdad? La primera que puse aquí es, tenemos un mandamiento en Juan 5:8 de llevar fruto, ¿verdad? Entonces necesito pensar, ¿a quién voy a traer a Jesús? Mi fruto no es el amor, gozo, paz, paciencia. ¿De quién es ese fruto? Del Espíritu, ¿o no? Ese fruto es del Espíritu. Pero ¿cuál es mi fruto? ¿Cuál es el fruto de un árbol de manzanas? Una manzana. ¿Cuál es el fruto de un árbol de mango? Un mango. De una mata de plátano, un plátano. De un cristiano, otro cristiano, ¿verdad? Entonces mi fruto es traer a otra gente a Cristo, ¿o no? Mi fruto es más cristianos, ¿o no? Más seguidores de Cristo. La segunda que pensé fue servir a otros. ¿A quién voy a servir? ¿Cuándo los voy a servir? ¿Cómo les voy a servir? Mis papás estuvieron un tiempo en la iglesia en Eagle Pass, Texas, ahí en la frontera. Y un día entré al baño en la casa de una hermana que se llamaba Graciela, y entré a su baño y tenía un papel como de ese tamaño en el vidrio. Y decía, ¿qué voy a hacer por un hermano hoy? Y pues a mí me llamó la atención y cuando salí le pregunté. Y ella me dijo, es que como yo siempre entro al baño a cepillarme los dientes, a peinarme, a maquillarme, mientras que estoy haciendo eso veo el papelito y me pongo a pensar, ¿a quién voy a servir hoy?
Esa hermana ahí en esa congregación era conocida como la hermana que siempre le estaba llevando comida a los viejitos, visitando a los enfermos, dándole un aventón, un ride a alguien si necesitaba ir. Pero ella lo pensaba, ¿o no? Y nosotros muchas veces somos buenas y alguien nos dice, oye, ayúdame a hacer tal y tal cosa. Sí, claro, yo te ayudo. Pero esta hermana iba más allá. ¿Qué hacía ella? ¿A quién voy a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer? Una de las cosas que yo aprendí de mi mamá es que cuando nosotros entrábamos a un convivio de la iglesia, mi mamá nos agarraba y nos paraba en la puerta. Y a mí y a mi hermano nos daba rabia porque ya sabíamos qué era lo que iba a decir. Y ella siempre nos decía, miren, o sea, todo el mundo se estaba metiendo en la fila de comida, ¿no? Para comer. Pero ella siempre decía, miren, ¿qué hace falta hacer? ¿Qué hermano necesita que le ayudes a cargar su plato? ¿Dónde hay una basura que pueda recoger? Y nosotros ya sabíamos que eso era lo que venía. Pero ¿qué nos estaba enseñando? Abran sus ojos, miren lo que la gente necesite. Necesitamos también, para nosotros amar a la gente y servir como el Señor, tenemos que tener nuestros ojos abiertos a sus necesidades, ¿o no? Y no pensar en lo que me está pasando a mí, pero tratar de ver, oye, ¿cómo puedo ayudar? Y a veces son cosas súper insignificantes, pero a veces son cosas que pueden hacer una diferencia muy grande en la vida de alguien, ¿o no? A veces puede ser algo tan fácil como tú ves a una señora mayor en el supermercado tratando de meter sus cosas al carro, acercarte y preguntarle, ¿la ayudo? Y a lo mejor te dice que no, pero muy rara la vez que te digan que no, ¿verdad? Especialmente si es una señora mayor. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Pero quiero que pensemos en Lucas 9, porque ya es uno que nos cuesta un poquito más de trabajo. Bueno, pienso yo. Pero queremos ser muy prácticos, ¿verdad? En pensar cómo voy a vivir esta vida. En Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué me voy a negar? ¿Qué quiere decir negarme a mí misma? Yo tengo el derecho de estar enojada, yo tengo el derecho de estar cansada, ¿o no? Yo tengo el derecho de tantas cosas, pero ¿qué quiere decir negarme a mí misma? Que yo no voy a dejar que eso tome control de mi corazón, ¿cierto? O sea, yo no voy a dejar que eso, se lo voy a entregar al Señor. La palabra de Dios también necesitamos pensar, ¿cuándo voy a estudiar? ¿Cuándo voy a leer? Hermanitas, si lo dejan para las 11 de la noche, cuando ya hayan terminado de hacer todo el quehacer en la casa, a no ser que ustedes sean como 100,000 veces más fuertes que yo y más a mi edad, se van a quedar dormidas. ¿Cierto? Mejor digan, oye, voy a leer la palabra de Dios como más temprano en el día, cuando esté bien despierta, ¿o no? O voy a escuchar un audio en el carro. Ahora la Biblia, que muchas la tienen en su teléfono, si no saben, pregúntenle a un niñito de 9 años, se le puede empujar el botón, ¿verdad? Y se escucha la palabra de Dios. Entonces, pero pensar, ¿verdad? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a orar? ¿Y a quién voy a animar esta semana? ¿Verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo creo que si nosotros nos hacemos esas preguntas todos los días, nos vamos a ir entrenando a vivir más de la forma que Dios quiere, a entregarnos a Él, entregarnos en servicio a Él. Y quiero terminar con Colosenses 4, regresando allá a Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4, y voy a leer el versículo 2 y el versículo 6. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Y el 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Necesitamos perseverar en la palabra de Dios, necesitamos perseverar en oración para saber cómo hablar sabiamente y ser de bendición para otros hermanos. Que Dios las bendiga, hermanitas.